Bueno, continuamos con el taller de orientación laboral. Este es el segundo video en el que vamos a ver más que nada todo lo vinculado a la preparación para entrevistas. En la primera parte habíamos hablado sobre estas habilidades socioemocionales que poseemos, ¿sí? Todas estas fortalezas y todos estos conocimientos técnicos que cada uno y cada una posee, que se pueden seguir trabajando, se pueden seguir aprendiendo a través de cursos, de capacitaciones, de formación, de entrenamiento. Hay muchas formas, pero una al momento de empezar a buscar trabajo ya los trae consigo. En esto vamos a empezar a pensar un poco en qué tipos de entrevista hay, ¿sí? Hay distintos tipos de entrevistas, como entrevistas individuales, ¿sí? Las entrevistas individuales suelen ser siempre, como la palabra lo dice, de a uno, si el entrevistado o la entrevistada va solo o sola, y puede ser que entrevistadores haya uno o más, depende del tipo de entrevista. De manera presencial, siempre suele ser, bueno, en algún lugar, en alguna oficina, y la persona que nos va a entrevistar es del área de recursos humanos, ¿sí? Recursos humanos es el área de las empresas que se encarga de vincular a los empleados y empleadas con los empleadores, ¿sí? Con la gerencia. Uno, si tiene un problema, no va y golpea la puerta en gerencia a decir tengo este problema, sino que siempre se intenta hablar con recursos humanos antes de llegar a esa instancia, por ejemplo. O también son las personas que se encargan de liquidar los sueldos, ¿sí? De liquidar las vacaciones, de hacer este tipo de cuestiones de tomar gente para diferentes empleos. Por lo general siempre tienen una primera entrevista con el área de recursos humanos, que es quien va a conocerlos o conocerlas, y después van a tener una con el área técnica, la cual van a aplicar el empleo, ¿sí? Suele haber varios pasos de entrevistas, no es que la primera y uno ya entra, en algunos casos sí, pero por lo general suelen ser, la etapa de entrevistas suele tener como determinadas instancias. Estas entrevistas, cuando son presenciales, son individuales, pero ahora en toda esta situación de pandemia se están utilizando diferentes herramientas para poder hacerlas. Por ejemplo, Skype, ¿sí? Que es una aplicación para realizar videollamadas, Google Meet, que es otra también, Microsoft Teams es otro tipo de ejemplo, Google Hangouts o Jitsi. Estas son a modo de ejemplo, pero hay un montón de otras aplicaciones posibles. La entrevista virtual es equivalente a la presencial, en el sentido en que uno para presentarse una entrevista tiene que prepararse de la misma forma que en la entrevista presencial. Por ejemplo, teniendo en cuenta qué ropa van a usar, buscar un ambiente adecuado que tenga luz, ¿sí? No estar como en un rincón oscuro de la casa, sino en esto, tener en cuenta y pedirle a la familia que haga silencio, si es que viven con alguien, en el caso que corresponda, que haga silencio al momento de la entrevista para que ustedes puedan escuchar bien y no distraerse con eso, tener el teléfono en silencio porque no está bien dentro en una entrevista que de repente el teléfono empieza a sonar. Y hay todas estas cuestiones de una entrevista presencial se tienen en cuenta de la misma manera para las entrevistas virtuales. Algo que es fundamental es prepararse antes de llegar a la situación de entrevista y probar bien la herramienta tecnológica que se va a usar, como estas que les mencioné anteriormente, buscar un tutorial de cómo se usa, hacer una prueba con algún amigo, amiga, algún familiar, chequear que el micrófono y la cámara funcionen bien, ya sea que se conecten con el celular o con computadora, ¿sí? O con una tablet o con lo que se vayan a conectar. Entonces, tener en cuenta todos estos percances previos que pueden llegar a ocurrir. En la entrevista presencial, por lo general, es tener crédito en la SUBE, salir con tiempo y todo este tipo de cuestiones, pero en la virtual también hay cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Ambientar el espacio para que la casa, no se vea de fondo desorden y lío, porque eso también va a hablar de qué clase de personas somos o dónde vivimos o con quiénes estamos o dónde lo compartimos, y esas cosas, pequeñas cosas que pueden ocurrir, generan prejuicios. Entonces la mejor manera siempre es buscar un fondo neutro, blanco, o que en algún lugar luminoso, cómodo, y que sea bien, en cuestión sonora, a la entrevista. A mí, si hay alguien que vive, por ejemplo, en un primer piso o algo que da a la calle, escuchar ruidos de autos, bocinazos no está bueno. En ese caso estaría bueno que se consigan auriculares para poder direccionar bien el sonido del micrófono, por ejemplo, ¿sí? Esas cuestiones técnicas a tener en cuenta. Otros tipos de entrevistas que hay son las entrevistas grupales. Las individuales, como les dije, es solo una persona con uno o varios entrevistadores, entrevistadoras. Las entrevistas grupales, hay diferentes tipos de entrevistas. Hay una que es simple, como ahí en el dibujito lo pueden ver,
hay una persona o más, tal vez, entrevistando, y hay varias personas que participan donde se presentan simplemente, cuentan su nombre, edad y por qué están buscando trabajo y qué tipo de experiencia tienen. Es simplemente para ver que los empleadores evalúen estas habilidades comunicativas que ustedes poseen, ¿sí? Que no sean personas tímidas, que les cueste hablar. Entonces, todas estas cuestiones siempre se tienen en cuenta. Consejo número 1, participar, ¿sí? Siempre hay que participar en las entrevistas. Si uno se queda callado o callada, nadie se va a enterar, ¿sí? Qué cosas buenas tienen para ofrecer al momento de buscar empleo. Hay otro tipo de entrevistas que son entrevistas que tienen dinámicas. Estas dinámicas, por ejemplo, se les suele dar un ejercicio para realizar, es decir, por ejemplo, tienen papel de diario y tienen que realizar una torre, ¿sí? En diferentes grupos. ¿Qué se evalúa en esto? También cómo plantean ustedes qué objetivos se proponen, si lo logran en el tiempo que lo quisieron lograr, si son personas que saben colaborar con los compañeros, compañeras que están en ese mismo proceso de entrevistas, si ponen cara de, ¿para qué me piden esto? Ya ahí mismo se está notando una mala predisposición al momento de cumplir una tarea. Entonces, todas estas cuestiones son habilidades socioemocionales que se van a evaluar en este tipo de ejercicios. Por eso siempre hay que tener cuidado y ponerle como buena onda y participar. Otro tipo de entrevistas son los Assessment Center, ¿sí? En este tipo de entrevistas se evalúan es como una suma de las otras dos anteriores que les conté. Por un lado, ustedes se presentan, ¿sí? Y también puede ser que les hagan completar como todos sus datos en una ficha. Después se dan diferentes situaciones, como las que comenté anteriormente, una dinámica donde ustedes pueden participar, pero a la vez también les pueden hacer preguntas sobre puestos en particular. Por ejemplo, si es para un puesto de comida, ¿cómo reaccionarían frente a una persona que va a devolver un plato de comida porque tiene un pelo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Ustedes qué harían? ¿Le dirían a la persona no, comerlo igual con un pelo? ¿O llamarían al encargado o la encargada? ¿O le pedirían perdón a la gente y le traerían un plato nuevo? Bueno, todas esas cuestiones son las que se van a evaluar en este tipo de entrevista que se llama Assessment Center. Como les comenté en el primer video, van a tener links a disposición, ¿sí? Para que ustedes puedan entrar a diferentes enlaces y ver diferentes consejos para estas situaciones también. Ahora, por una cuestión de tiempo, simplemente vemos como una cuestión más general, pero ustedes pueden después interiorizarse un poco más en estas temáticas. El día previo a la entrevista, cosas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Como ya les había dicho, tanto para la individual como para el presencial como para la virtual, es ver qué ropa van a usar. No dejen todo 5 minutos antes al momento de decir, bueno, a ver qué me pongo, a esta camisa le falta un botón o esto. Es importante, ¿sí? Saber qué ropa nos vamos a poner, cómo la preparación, el cabello. Yo cuando me desperté a la mañana no estaba con esta cara, entonces me tuve que arreglar un poco porque también de todas maneras estoy haciendo una exposición. Lo mismo ocurre cuando uno tiene una entrevista, ¿sí? Piensen preguntas posibles que van a realizar, ¿sí? Por ejemplo, para qué puestos los están convocando o cuándo iniciarían el proceso de empleo, ¿sí? Cuándo se incorporarían a la empresa en caso de que sean seleccionados o seleccionadas. Si es una entrevista presencial, obviamente lleven su currículum, vean la dirección, distintas formas como llegar, ¿sí? Y otras que ya les había mencionado anteriormente, otros consejitos. Es clave investigar sobre la empresa y si ya saben el puesto de la empresa, con más razón sobre ese puesto, ¿sí? ¿Cómo investigan sobre la empresa? Ingresan a la página web de la empresa y buscan el quiénes somos, el conocernos y de esa manera sí pueden conocer el funcionamiento de lo que hace la empresa o la historia o distintas cuestiones que a veces las empresas suelen compartir. Y si no, Google, ponen empresa día, ¿qué hace? Por ejemplo, ¿no? Si es para ese supermercado. Si es para la cervecería Quilmes, ¿sí? Y ahí seguramente les va a salir la historia. Día de entrevista, ya sea presencial o virtual, individual o grupal, puntualidad, ¿sí? Con más razón si es virtual porque no tienen excusas en ese sentido. Claramente puede ser que pase algo con la conexión, pero intenten siempre ser puntuales. Mantengan contacto visual, ¿sí? En caso de que la entrevista sea presencial, es mirar a la cara de la persona, no así como con un énfasis que la otra persona se asuste, pero siempre estar mirando, sonreír, ser amables, tener en cuenta la postura, no estar así tirados ni tampoco desparramados en la silla porque no habla bien como de la presencia de la persona.
Tener siempre en cuenta el estilo del entrevistador o la entrevistadora, como para ir siguiendo también de esa manera. Si ven que es una persona que pretende solo respuestas más cortas, intenten abreviar y no explayarse un montón, pero si ven que es una persona que les da un poco más de pie para la charla, intenten hablar un poco más. ¿Qué más? Sonreír y ser amables también siempre es clave. Nunca viene mal una sonrisa, y más que nada cuando son trabajos de atención al público. Perdón, ahí. Un gran consejo de entrevista: actitud positiva. ¿A qué se refiere la actitud positiva? A evitar comentarios negativos de empleos anteriores. Uno no puede decir, bueno, no, ¿por qué dejaste de trabajar en este lugar? Porque no, mi jefa era densa, no la aguantaba más. No está bien comunicarlo de esa manera. Uno puede decir simplemente porque estaba buscando un crecimiento, ¿sí? Si los despidieron o las despidieron, lo pueden decir, tampoco es que es un gran problema eso. Lo importante es no mostrar un conflicto. Ustedes pueden decir, no, simplemente me despidieron porque hicieron reducción de personal, me despidieron porque en esta situación de pandemia la verdad es que no estaban vendiendo de la misma manera, entonces decidieron hacer recorte y yo fui parte de ese recorte, ¿sí? Tienen que buscar la forma más adecuada donde no estén demostrando un conflicto. A eso se refiere con actitud positiva. Siempre intenten hacer preguntas sobre el puesto que van a ocupar. ¿Para qué? Para mostrar interés. Porque si yo pregunto, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿O cuánta gente va a participar del taller? ¿Cuánta gente va a mirar este video? Estas cuestiones que yo puedo llegar a preguntar hacen que la persona que me está entrevistando vea que estoy interesada realmente en el puesto al que voy a ocupar. Y siempre, algo importante y fundamental en todos los aspectos de su vida, agradezcan cuando se retiran, el tiempo dedicado, digan, bueno, muchas gracias por tu tiempo, si hay alguna novedad, cómo me la van a informar. Entonces ustedes de esta manera también sí muestran esta gratitud hacia la otra persona y valoran el tiempo de trabajo que les dedico. Ejemplos de preguntas de entrevistas, y con esto ya vamos cerrando esta parte. ¿Por qué estás interesado o interesada en el trabajo? ¿Sí? Ahí lo importante no es solo decir porque quiero ganar plata, sino por algo más. Porque ganar plata todo el mundo va a querer trabajar por eso y es algo fundamental, digo. Pero acá es importante decir, bueno, quiero trabajar, me interesa este empleo porque me permite crecer, porque me interesa mucho o me gusta trabajar con la gente, ¿sí? Me gusta enseñar, entonces esto a mí me estaría permitiendo como cumplir ese deseo o esas ganas que tengo, ¿sí? Cuando les preguntan qué tipo de trabajo estás buscando, prohibido decir cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa es una persona que no tiene objetivos, que no tiene noción de lo que quiere, que no sabe qué hace. Entonces, yo entiendo que a veces una busca como, bueno, que necesito trabajar de cualquier cosa, pero al momento de buscar empleo en una entrevista no es como algo bueno. Entonces, ahí recomiendo que ustedes ya cuando piensen en estas habilidades socioemocionales que les comenté en el taller, en el video anterior, ahí puedan decir, bueno, a ver, si soy muy buena en lo que es en comunicación, hablando con la gente, soy una persona muy sociable, voy a buscar un empleo en esa área, ¿sí? No voy a buscar un empleo donde yo esté encerrada en una oficina sin hablar con nadie, porque siento que soy más apta para otro tipo de empleo. Entonces, desde ahí ver qué tipo de trabajo buscan. ¿Por qué dejaste tu último puesto? Acá el mismo consejo que les había dado sobre actitud positiva, ¿sí? Nunca decir que uno lo dejó porque estaba harto, porque no daba más, porque se peleó con todo el mundo, porque no es algo bueno, porque se puede considerar como que somos personas conflictivas y que en este trabajo nuevo podríamos volver a hacer lo mismo. ¿Por qué te interesaría cambiar de empleo? Puede ser que estén trabajando y que intenten buscar algo distinto, porque buscan un crecimiento, porque sienten que ya llegaron como al máximo de lo que podían aprender y sacar provecho de ese trabajo, entonces les gustaría hacer otra cosa. Pueden decir que es porque no están ganando de la manera adecuada, pero no digan, no, porque me tienen en negro, no me pagan nada. No de esa manera, siempre buscando las palabras más acertadas para transmitir esto. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Fortalezas son estas que habíamos visto en qué cosas somos buenos o buenas en la vida en general, ¿sí? Si yo soy una persona flexible porque me puedo adaptar a distintos tipos de cambio que ocurren, entonces mi fortaleza va a ser la flexibilidad. Y debilidad es lo contrario, son las cosas que nos cuestan un poco más, ¿sí? Que a veces son vistas como nos pueden preguntar a través por ahí qué defectos tenés. Yo no lo llamaría defecto, sino una debilidad. A veces no es que no podemos ser flexibles, sino que por ahí somos un poco más resistentes a los cambios. Entonces, una debilidad podría ser esta, la resistencia al cambio. Lo importante acá es
¿Cómo voy a comunicar mi debilidad? Yo no puedo decir mi debilidad es que no aguanto a la gente, porque entonces si estoy buscando un empleo para cualquier tipo de cosas voy a tener que trabajar con distinta gente y va a ser algo tan negativo que puede llegar a que me impida hacer ese trabajo. Entonces siempre hay que buscar la forma de transmitir esto. Yo puedo decir, soy una persona muy ansiosa y de tan ansiosa que soy y perfeccionista, me gusta tener todo planificado y todo ordenado, ¿sí? Entonces, es una debilidad porque para ciertas cosas a uno o a una le puede generar estrés ser así, pero para un empleador puede de alguna manera aprovechar esa debilidad que uno o una tiene. Entonces es importante ver cómo vamos a comunicar esa debilidad. Si tuvieras que cambiar algo de vos, ¿qué sería? Este tipo de preguntas también puede ser para que uno hable de sus propias debilidades, ¿sí? O las cosas que le molestan de uno, sin que te pregunten cuál es tu defecto. Entonces nos podrían preguntar, si tuvieras que cambiar algo de vos, ¿qué cosa cambiarías? Si yo podría decir, me encantaría ser una persona menos ansiosa, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las responsabilidades de tu último trabajo? ¿Esto para qué? Para que uno o una pueda contar cómo se desempeñó en el trabajo anterior. ¿Qué sabes de nuestra empresa? Como les comenté, está bueno también siempre saber a qué empresa estamos yendo, cuándo se fundó, cuántos empleados tiene, si tiene sucursales en Capital y en alguna otra parte del país, o a qué se dedican, ¿sí? Si es una empresa familiar. Hay como muchas cosas que está bueno saber de antemano porque eso nos va a permitir también dar a conocer que estamos interesadas en ese empleo y en formar parte de esa empresa. Muchas veces se toma en cuenta como la mirada del empleador si nos va a elegir, pero también el empleado de alguna forma, obviamente que no con las mismas posibilidades, a veces elige a qué tipo de empleos va a aplicar y a qué tipo de trabajo quiere realizar. ¿Y dónde te imaginas dentro de 3 años? Esto es para ver lo que habíamos visto en el video anterior sobre las metas, los objetivos. Es importante trabajar con gente que tiene objetivos porque el objetivo a veces es el motor que nos lleva a realizar determinados trabajos, determinadas acciones. Mi objetivo dentro de 3 años podría ser que quiero trabajar en un área, no sé, me invitan para trabajar en una empresa y yo digo, bueno, dentro de 3 años a mí me gustaría estar trabajando dentro de esta empresa, pero en el área de formación de personal, ¿sí? Para dar talleres, para dar capacitaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre está bueno pensar ese objetivo orientado al tipo de empleo que van a hacer y no decir, por ejemplo, dentro de 3 años yo quisiera irme del país y viajar y conocer el mundo, porque entonces tal vez no tendría ganas de seguir formando parte de esa empresa y no les convendría contratarme e invertir tiempo en capacitarme y enseñarme, por ejemplo, ¿sí? Esas son varias cuestiones, cosas que pueden tener en cuenta al momento de buscar empleo y de pensar en qué preguntas de entrevistas les pueden realizar. De todas maneras, si googlean ejemplos de preguntas para entrevistas, les van a salir un montón y ahí también van a encontrar distintos consejos o van a poder pensar, al menos de antemano, qué cosas pueden ocurrir en la entrevista. Lo importante también es ir preparados y preparadas para el factor sorpresa, porque puede llegar a ser que les pidan que hagan una dinámica, puede ser que les pregunten otro tipo de preguntas que aquí no están incluidas, que estas preguntas siempre van a ser como para tratar de conocer un poco más y a veces nos descolocan, como por ejemplo, yo tengo el recuerdo cuando una vez me preguntaron cuál era mi superhéroe preferido. Entonces, con esto, ¿qué querían conocer de mí? ¿Cuáles eran mis fortalezas o qué cosas admiro yo de otras personas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí siempre hay que tener cuidado en qué respuesta vamos a dar, porque las respuestas que estamos dando siempre van a ser analizadas. Bueno, muchísimas gracias por participar del taller y ahora continuamos con el tercer video.